Buen día, amada familia, buen día. Estos videitos para el mundo entero, para el conocimiento de la verdad. Amén, amada familia. En la Biblia de Génesis y Apocalipsis hay cantidad de mandamientos en los distintos tiempos, en las distintas dispensaciones de este mundo, amada familia. Y nosotros tenemos 13 cartas de mandamientos de la palabra de Dios, de Romano a Filimón. Dice la palabra de Dios que el enviado a los gentiles fue el apóstol Pablo con un ministerio con Bernabé, Sila, Tito, Timoteo, amén. Y que el apóstol Pedro fue enviado a los de la circuncisión porque era el ministerio de Pedro, de Santiago, de Juan, a los judíos, ¿verdad? Gálatas 2:7 dice: antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Quiénes eran los incircuncisos en aquel tiempo que Jesús envió al apóstol Pablo? ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los filisteos, los egipcios, los romanos, todos los extranjeros, ¿eh? Y todo eso eran incircuncisos, o sea, nunca cumplían la ley de Dios, nunca se congregaban los sábados, nunca se circuncidaron el prepucio, nunca pagaron diezmos, nunca obedecieron un pastor, nada de aquello, porque eso era el Antiguo Testamento. Venimos nosotros a entender que el Evangelio de la Gracia, en la buena nueva de Cristo Jesús, es que Cristo murió por nuestros pecados y Jesucristo nos bautiza con su Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de una falsa fe, una confusión, y ponemos la fe en Jesucristo para ser hijo de Dios en ese hermoso sacrificio. Pero cuando tú consigues los mandamientos donde a ti te edifican, desde Romano a Filimón, dice el 8, Gálatas 2:7 y 8. Te lo acabo de leer, ahora dice el 8. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también en mí para con los gentiles. Fíjate, amada familia, la Biblia, si una persona no se convierte a Cristo, no recibe el Espíritu Santo, no va a poder entender las revelaciones que están en la Biblia. Resulta ser, amada familia, que Jesucristo, después que resucita, se le presenta al apóstol Pedro y le dice: ¿me amas, Pedro? Sí. Apacienta mi cordero, a los apóstoles, ¿verdad? Apacienta, Pedro me ama, o segunda vez, sí, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: ¿Pedro me ama? Ratificándole. Y Pedro: sí, Señor, tú solo sabes que te amo. Entendiendo leer de que la encomienda que le dio Jesús a Pedro, Pedro era apóstol, le dio una encomienda como pastor para el pueblo judío que tenía experiencias pastorales, ¿verdad? En ese momento todo el mundo sabe y lee la Biblia que no estaba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo todavía estaba como Saulo de Tarso buscando a Pedro para matarlo. Entonces el Señor, en el libro de los Hechos capítulo 9, está escrito que él toma al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, y lo convierte al evangelio de la gracia. Y le da el ministerio con Tito, con Sila, con Bernabé, y lo envía a las naciones, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y viene el apóstol Pablo y escribe en el libro de Gálatas lo que él encomienda que le dio Jesucristo y la claridad de lo que le dio a Pedro y el ministerio de el apóstol Pablo, que es un ministerio de ministros, colaboradores, embajadores, de reconciliación. Pero Pablo está aclarando aquí en Gálatas 2:7 lo que dice en el versículo 7, en el 8 y en el 9 dice: antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, que es la circuncisión, los que fueron circuncidados con el pacto de Abraham, ¿verdad? ¿verdad? Y que los incircuncisos, los que no fueron circuncidados, nunca tenían un pacto, nunca tenían a Dios, nunca tenían un día de reposo, nada, eran los extranjeros, o sea, nosotros, los alemanes, los gringos, los europeos, los africanos, los asiáticos, nosotros. El evangelio que es enviado con el ministerio del apóstol Pablo, Jesucristo nos lo mandó con el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no está, son 13 cartas del Espíritu Santo de Romano a Filimón. Esas 13 cartas son nuestros mandamientos para cambiar de una falsa fe y recibir el Espíritu Santo por fe, ir a vida eterna por gracia, por amor y misericordia. Amén. Están las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿verdad? Que también están en el Evangelio, pero ya habla más profundo, más allá de las cosas que dijo Jesús. Jesús vino a Israel y predicó el Evangelio. Le dijo al pueblo de Israel que iba a morir y resucitar al tercer día.
¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. Y esa era la buena nueva de salvación. Creer que Cristo murió por nuestros pecados para vida eterna. Dice el 8. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también en mí para con los gentiles, para contra los extranjeros. O sea, Pedro para la circuncisión, para el pueblo judío y todo el ministerio de ellos, ¿verdad? Y Pablo constituido por Jesús, Efesios 4:11, Pedro constituido pastor para los judíos y Pablo constituido apóstol y ministro para los gentiles. Amén. Entonces dice el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. A Santiago, Juan, todo esto, Pedro a los de la circuncisión, al pueblo judío, y Pablo a los gentiles, ¿verdad? La gracia. En el libro de Hechos, capítulo 15, tú consigues el acuerdo entre Pedro y Pablo para la claridad de la salvación por fe. Entonces, amada familia, son dos ministerios, del pueblo judío y el pueblo extranjero, para que los dos sean un pueblo santo en Cristo Jesús. Amén, amada familia. No puede una persona confundirse, pensar que tiene los mandamientos ya del Antiguo Testamento. Tiene los mandamientos del Antiguo Testamento, mandamientos del ministerio de Jesús terrenal, mandamientos del apóstol Pedro, el apóstol Juan, el Apocalipsis. No, los mandamientos del Espíritu Santo que Jesucristo le dio al apóstol Pablo, el apóstol a los extranjeros, Romanos 11:13, a nosotros los gentiles. Estos son nuestros mandamientos que nosotros debemos vivir. ¿Qué dijo el apóstol Pedro sobre el tema de el apóstol Pablo? El apóstol Pedro se le hacía difícil entender el mensaje de las 13 cartas de las epístolas, que son las cartas de Pablo. Mira lo que dijo, 13:15, y tené 3:15 de segunda de Pedro, la carta de Pedro, dice, y tené entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, tuercen. O sea, Pedro está reconociendo y viendo ahí, oye, mira, es difícil de entender las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que escribir cartas a los de la ley, a los de la circuncisión, a los del pacto de Abraham. Pedro tenía que ir carta dirigida a los que tenían la ley, a los que se congregaban, a los que pagaban diezmo, a los que obedecían un pastor, las costumbres pastorales, todo aquello. Pedro escribía cartas a los judíos. Pero Pablo escribía cartas, reyes judíos también, sí, y cartas escribía el apóstol Pablo a los gentiles, que tenían que convertirse de los ídolos falsos, de las falsas religiones, de la falsa fe, a la gracia de Jesús, a la verdadera fe que Cristo murió por sus pecados. Por eso es que se le hace difícil entender un poco las cartas, ¿verdad? Ahora resulta ser que todo el mundo tuerce los mandamientos de distintos tiempos. La ley de Moisés, pueblo judío, pacto de Dios con Abraham, pueblo judío, la circuncisión, el ministerio de Abraham, Noé, mandamientos de Dios que le dio a Noé, ¿verdad? Era tiempo de Noé, el tiempo de Adán, el crecimiento de la creación, lo único que fue manchado con el pecado, y entonces Dios siempre traía buenas nuevas, 4 evangelios del Antiguo Testamento, 3 evangelios del Nuevo Testamento, y venimos a entender que el Nuevo Testamento es a partir de que Cristo resucita. La gracia, el amor y misericordia, buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Amén. Entonces venimos a entender que nosotros tenemos aquí 13 cartas al apóstol Pablo y nosotros somos hasta el arrebato, hasta que el Señor nos mande a buscar con su Espíritu Santo para ir al reino eterno. Después continúa 7 años de tribulación, que Dios va a permitir que el anticristo gobierne esta tierra por 7 años. Esto es un segundo evangelio, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Y después que termine los 7 años de tribulación, vendrá la segunda venida del Señor, ¿verdad? Milenio, gobernará el Señor esta tierra, y después que se acabe el milenio, terminará este mundo, ¿verdad?, de pecado, y vendrá el reino de Dios, la nueva Jerusalén.
hoy en día, amada familia, ¿por qué tuercen todas estas escrituras? ¿Eh? ¿Por qué tuercen los mandamientos que son para los de la ley y los de la gracia y los unen y los ligan? ¿Por qué tuercen hoy en día el Antiguo Testamento y lo ligan con el Nuevo? ¿Por qué tuercen, amada familia, el ministerio de Jesús allá cuando Jesús está en cuerpo humano? Jesús resucita en cuerpo sobrenatural, la buena nueva. ¿Por qué tuercen eso, lo ligan y adulteran la palabra de Dios? Déjame decirte, amada familia, amado amigo, que en la Biblia está, 2 Corintios 4:4, que no podemos adulterar la palabra de Dios. Que el Dios de este siglo, según el entendimiento del incrédulo, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios mismo. Amada familia, la Biblia está todo esto. Y nosotros, como extranjeros, para dejar de ser extranjero y ser pueblo santo, debemos creer que Cristo murió por nuestros pecados y nuestros mandamientos por el Espíritu Santo están en 13 cartas de Romanos a Filemón. Esos son nuestros mandamientos para la vida eterna. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios 14:38, lo puedes leer, y 39, que ignore estos mandamientos del Señor será ignorado por el Señor, porque estos mandamientos son por el Espíritu Santo. Aquí es donde tú consigues todo para ti. Todo, inicia la gracia y aquí vas a conseguir el arrebato de nosotros, la que va a venir el Espíritu Santo y llevarnos al reino eterno. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante puedes conseguirlo, porque las personas hoy en día se confunden con todas las cartas, con todo, el antiguo, el nuevo, ligan todo y dan una enseñanza todo confundido. La bendición de la verdad es que nosotros no podemos ligar las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago con las cartas de Pablo, no, porque unas son para ley y otras para la gracia, para los judíos, por medio de la ley, para recibir la gracia. Y las cartas de Pablo son para los extranjeros, para que recibamos la gracia, ¿verdad?, de Jesús. Y tanto el pueblo judío como el pueblo extranjero, veníamos a ser un pueblo santo para el Señor. Y dejar de ser extranjero en este mundo, ¿verdad?, y ser del reino de Dios. Que Dios te bendiga, amada familia, que la gracia de Jesús te llene y recuerda que tienes 13 cartas y no las puedes ligar con las de Pedro, con las de Juan, ni con las puedes ligar con el Antiguo Testamento ni con el misterio de Jesús terrenal. No, Jesús resucitó, Jesús es un Cristo vivo. Y si Jesucristo no resucitó, en vano vuestra predicación. Y si Cristo no resucitó, en vano vuestra fe. Entonces, ahí está. Ahí están nuestras enseñanzas, ahí está nuestro evangelio de la gracia y de la salvación. Que Dios te bendiga, amada familia, que la gracia de Jesús te llene y recuerda que ignore estos mandamientos será ignorado por el Señor.